Bienvenidos nuevamente al programa. Como habíamos anunciado antes del corte, nos encontramos con el presidente ejecutivo del Grupo Moderna, el señor Gonzalo Correa. Gonzalo, bienvenido al IDE. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo primero que quisiéramos conversar con Gonzalo este día es cómo lograron ustedes pasar de ser un grupo en el Grupo Moderna, ¿no? Es decir, pasar de ser una panificadora de tamaño mediano y grande a un grupo extremadamente poderoso en el país y sobre todo pasar de la etapa familiar a una empresa ya más privada y más consolidada. Bueno, yo creo que lo primero, digamos, agradezco el tema de Poderoso, simplemente ha sido un proceso de crecimiento donde se ha ido ejecutando una visión, un plan estratégico, pues se ha ido tomando decisiones. Y un poco el camino, estrategia de aquellas cosas que se van haciendo en el camino para llegar a un objetivo. Ya. Estrategia no es un cuadro, es simplemente fijar un rumbo y marchar. ¿Cuál era ese rumbo para ustedes, por ejemplo? ¿A dónde querían llegar? Mire, yo creo que se leyó que había oportunidades importantes en el negocio de harina, de fideos, de pan, y empezamos a trabajar en ese camino. Tuvimos un crecimiento importante como empresa familiar hasta el año que corre. Este año hemos encontrado una alianza estratégica con una empresa extranjera que nos hace menos familiar, más una corporación, que abre un poco el capital, que diversifica el riesgo. Yo creo que es un tema más de mirar cuál es el objetivo de la empresa. Si el objetivo de la empresa es ser empresa, la propiedad no es importante, la propiedad es secundaria, es decir, poco están los libros de finanzas. El tema de cómo está estructurado el capital no tiene que ver con qué ejecución tiene la empresa. Y es que ustedes no es que tuvieron un problema interno, familiar, para decir, mira, tenemos que saltar y dar el paso al siguiente. O sea, no era un justificativo el tener una empresa familiar, no era un impedimento, mejor dicho. Hay empresas donde el objetivo de proveer empleo para los miembros de la familia es fundamental. Eso ya no es una empresa. Ya. Es decir, eso pasa a ser una empresa, pasa a ser una fundación, una obra de caridad. Hay pocas empresas que han logrado mantenerse como empresas familiares, es decir, inclusive empresas familiares para sobrevivir en el largo plazo tienen que profesionalizar su gerencia y es un tema en donde ya a veces hay dificultades. Yo creo que eso es un camino que el negocio en el Ecuador tiene que entrar porque las demandas de capital son cada vez más grandes. En el Ecuador se están abriendo oportunidades de negocios donde los capitales familiares son insuficientes. Para ir a bolsa, para buscar recursos, pues evidentemente los negocios familiares no tienen una capacidad tan amplia como las empresas privadas. Cuéntame algo, Gonzalo, ¿cómo logran ustedes competir en un mercado tan fraccionado como el de la panificación en el Ecuador? He oído mencionar que son cerca de 6.000 panificadoras sí, panaderías pequeñitas, ¿no?, en el Ecuador. ¿Cómo logras tú agrupar a toda esta gente? ¿Salen en desbandada a poner diferentes precios? ¿Cómo la calidad no es homogénea? ¿Cómo logras trabajar en ese mercado? Bueno, nosotros en la parte de panificación trabajamos con un producto muy diferenciado y tratamos de no competir con los pequeños panaderos. Ellos tienen su modelo, su cercanía al cliente en el barrio. Nosotros tenemos un producto con otras características que poco hemos ido orientando hacia los productos de salud, a los productos integrales. Hemos tenido un espacio y hemos encontrado un nicho ahí. En la parte de molinería, que es un segmento más importante para nosotros, finalmente creo que hay una oportunidad en estos pequeños panaderos, es decir, se puede hacer un negocio con ellos. Yo creo que no hay segmento de mercado ni bueno ni malo, simplemente hay que encontrar la forma de atacarle. La competencia finalmente es buena para todos, es decir, no tenemos que rehuir a la competencia, sino también acogerla, darle la bienvenida. A veces los ecuatorianos nos parece muy buena la competencia, sobre todo cuando se refiere a nuestros proveedores, pero cuando se refiere a nuestros mercados preferiríamos que no haya competencia. Ya no nos gusta mucho, claro. De hecho, decía Adam Smith que él no conoce ningún grupo de empresarios que después de hablar del clima no se pongan a tratar de fijar precios, y eso es algo malo para los mercados, y es malo para las empresas en el mediano plazo. Ya. Ok, pero claro, lo que uno ve desde afuera, ¿no?, del mercado de panaderías y panificación y demás, y molinería es, mira, hay tal cantidad de empresitas pequeñitas en los mercados, en los barrios, que ponerse una más a competir ahí, ¿cómo logras diferenciarte realmente? O sea, porque el pan es pan, o hay alguna forma de traducirle al cliente algo más. Yo creo que primero hay modelos muy exitosos de gente que ha hecho un muy buen negocio, empezando por modelos, y hay un montón de áreas emergentes en el área de la alimentación. Es decir, tú ves desde las panaderías que están convirtiéndose en cafeterías, digamos, tú ves las empresas enfocadas más a la parte industrial, es decir, hay tantos segmentos como quieras definirlos. A ver, vamos hablando de mercado a nivel mundial y lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Ya hablamos de estrategia, de cómo ustedes se van convirtiendo en un grupo más moderno, por así decirlo también. Yo quisiera saber cómo afecta al mercado nacional y a la empresa ecuatoriana el hecho de que el trigo, por ejemplo, haya subido un 130% en el último año simplemente. Es decir, este crecimiento
increíble de los precios a nivel mundial y sobre todo de los alimentos y las materias primas, ¿cómo afecta a las empresas nacionales y específicamente a ustedes? Bueno, el trigo es un caso extremo porque aparte de todas las condiciones de los biocombustibles y la demanda global y el incremento, tuvo una afectación concreta el año pasado en el clima y eso le hizo más marcado, más importante el incremento. ¿Sí hubo un problema de producción específico en el trigo? En el trigo sí, particularmente un problema que nos llevó a casi triplicar el precio del maíz. El precio del maíz es un referente para el trigo. Creo que este próximo año vamos a ir convergiendo a un precio más alto que lo que hacía en los últimos 10 años, pero tampoco los niveles que vimos a finales del 2007 y comienzos del 2008. Yo creo que hay un fenómeno, y un poco bueno, si uno revisa la historia económica de los últimos 30 años, encuentra que los productos alimenticios, estos tres productos básicos, trigo, soya y maíz, y el petróleo que está vinculado a los minerales, estaban en precios más altos hasta los años 70. En los años 90 gozamos de precios bajos de todos, gozamos en algunos y sufrimos en otros. Por ejemplo, en el petróleo sufrimos de precios muy bajos. La pregunta es que si todo esto genera dificultades y oportunidades, es decir, al Ecuador le genera una oportunidad gigante, tenemos una reserva petrolera importante, hay minerales importantes en el Ecuador que se pueden extraer, hay oportunidades. Y es un tema importante, Gonzalo, porque en general, y lo que he oído en los últimos 2 o 3 meses, es que todo el mundo le echa la culpa a los precios internacionales, ¿no? Es decir, aquí a nivel interno los mercados funcionan perfectamente, no hay ningún problema. Si que hay alguien que culparle por inflación alta, hay que ver afuera. Pero cuando uno ya disemina el mercado interno, si ves que hay una mano del gobierno, hay una intervención de ciertos mercados, hay mercados que no funcionan tan bien como predice la teoría, y que eso sí está afectando al consumidor nacional y a la producción realmente. O sea, lo que le está afectando al consumidor nacional distinto, ¿cuál es el impacto distinto en el Ecuador a lo que está a otros países de la región, en caso con Chile, Perú, Colombia? Es el crecimiento. Pero no nos estamos beneficiando de lo que sí tenemos, podríamos estar creciendo el 8%, el 10%, basado en recursos que sí poseemos y que están listos para que podamos crecer. Pero si la intención del Estado es descalificar el crecimiento simplemente por cualquier razón, porque no es nuestro, para entre otras cosas, ¿no? Ahí sí tenemos un problema. Sí, lo fundamental en el Ecuador es crecer. Y si creciéramos, muchos de los problemas... menos malo este momento. Es decir, a todo le está pasando, le pasa a Estados Unidos, le pasa a Europa, hay dificultades, pero ¿dónde esto genera realmente un daño a las economías familiares? Es donde el crecimiento es tan mediocre que la familia ve congelados sus ingresos. Perfecto. Gonzalo, ¿qué está pasando con este aumento de costos y cómo se está trasladando? ¿Logran ustedes en el mercado, no hablemos solo de Grupo Moderna, sino de los pequeños panificadores, trasladan al consumidor todo el aumento de precio? ¿Cómo se da esta dinámica en el mercado? Estamos con un negocio en el cual tenemos que reponer inventarios cada 2 o 3 meses. Es decir, si no reponemos costos, simplemente en pocas semanas desaparecemos. Ya. Es decir, tal vez no, en este caso no podemos hacer una utilidad, podemos simplemente mantener un nivel de sostenimiento, esperando que se alivien las condiciones, pero pues las empresas no somos aquellas para absorber esa diferencia. No hay un gran margen en el negocio de harina, de pan para digerir ese incremento de costos. ¿Hasta qué punto? Hasta donde digamos, todos los actores estamos inmersos en la misma situación y el mercado va dándonos la señal de hasta dónde podemos pasar. No podemos no pasar. Cuando estos pocos de crisis la gente cree que tiene que correr a comer pan de papa, lo cual es una terrible falsedad. Es decir, si han comido pan de papa se da cuenta que es feo. El trigo es un producto maravilloso, el pan es delicioso y sigue siendo un producto muy barato. Si uno tiene la oportunidad de ir a una tienda, dése un minuto y vea qué productos hay por 10 centavos. Así, ha subido de 5 a 10. Sí, tú dices, el pan sigue siendo el producto más barato que hay. Y un plato de fideos sigue siendo barato. Sigue siendo barato. Sigue siendo un alimento barato, un alimento accesible, las características nutricionales son buenas, tiene proteína de buena calidad que se absorbe. Yo te diría, si algo veremos, es más trigo y más pan en el Ecuador porque sigue siendo muy barato.